Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Exclusive Muebles. En esta ocasión os quiero enseñar la increíble transformación de esta cómoda vieja. Una transformación espectacular que os hará dudar de que sea el mismo mueble. ¿Queréis ver cómo ha quedado? Quedaros hasta el final que estoy segura que os va a sorprender. Cuando termine esta renovación, esta cómoda vintage va a ser uno de los muebles más bonitos que hemos hecho hasta la fecha. Eso es lo que me parece a mí. La verdad es que me ha encantado el resultado. Ya me diréis vosotros si creéis que estoy exagerando o si por lo contrario estáis de acuerdo conmigo y también os lo parece. Mientras empezamos con la renovación en sí, lo primero que vamos a hacer es remover los herrajes. Tiene los tiradores originales muy bonitos, tiene uno que está dañado, pero por suerte tenemos repuesto, con lo cual vamos a removerlos con mucho cuidado de no dañarlos más. Finalizada la batalla con los herrajes, que por cierto hemos ganado, hemos podido quitarlos todos, pasamos a la siguiente etapa, que es eliminar el acabado antiguo. No está en muy malas condiciones, pero queremos que el acabado sea fino, así que preferimos eliminarlo por completo antes de pasar a la siguiente etapa. Para ello, con una lija de grano medio es más que suficiente para eliminarlo. Tiene un acabado con laca, sale relativamente fácil. Lija de 120 y voy a lijar toda la superficie de la cómoda. Zonas de difícil acceso voy a utilizar una lija de mano. Aquí lo importante es que se elimine por completo este acabado de laca viejo que tiene. Al haber eliminado el acabado viejo, podemos hacer un mejor diagnóstico del estado de la chapa. Hay algunas zonas donde está dañada, otras zonas donde está desencolada. Vamos a hacer esas pequeñas reparaciones, encolar las zonas que lo necesitan y las zonas donde la chapa está dañada le vamos a colocar masilla para que quede completamente lisa. Y aunque no lo aparentaba, la chapa estaba bastante dañada en algunos sitios. Aquí podéis ver todas las zonas que hemos tenido que reparar. Una vez la masilla está bien seca, solo hay que nivelar. Para ello se utiliza una lija muy fina, en este caso voy a utilizar una lija de 180 y vuelvo a lijar toda la superficie. Aquí lo que quiero conseguir es un acabado completamente liso. Os adelanto ya que la cómoda va a ir pintada, con lo cual todos estos parches, una vez estén bien lijados, no se van a notar. Y una vez hechos todos los arreglos, la cómoda podría estar lista para empezar a pintar o en este caso a imprimir. Pero antes me falta un último paso, que es limpiar muy bien los restos de polvo que hayan quedado. Para ello voy a utilizar alcohol y un trapo. Limpiaré muy bien toda la superficie con ello.
Y ahora sí llega el momento de imprimir. Vamos a utilizar imprimación anti-manchas o antitaninos, la que solemos utilizar habitualmente, que es de la marca Vintage, y vamos a aplicar una mano de imprimación sobre todo el mueble. Para las zonas grandes y lisas utilizaremos rodillo, para las zonas más pequeñas o de más difícil acceso se utilizará un pincel más pequeño. Es importante imprimir en este caso por dos motivos. Lo primero, siempre va a facilitar la adherencia de la pintura y el acabado va a ser más fino y más duradero. Por otro lado, como os comenté, este mueble estaba acabado con laca. Aunque lo he removido, es posible que quede algún resto y la laca puede amarillear lo que es la pintura, principalmente cuando se utilizan pinturas de tonos claros. Entonces, para evitar que eso ocurra, lo mejor es prevenir y aplicar la imprimación. De todas formas, nosotros siempre solemos imprimir independientemente del material y del color que vayamos a aplicar. Y después de aplicar la imprimación, el siguiente paso suele ser pintar, pero en este caso no lo es. Antes de pintar, lo que voy a hacer es aplicar un stencil en relieve en los dos cajones superiores. Para hacer el stencil voy a empezar por preparar la pasta de textura, que es lo que me va a dar el relieve que necesito. Esta pasta se prepara mezclando el polvo con agua, es de la marca Vintage y se prepara la cantidad necesaria para el trabajo que se vaya a realizar. Una vez tengo la pasta, solo hay que colocarla por encima de la plantilla. En este caso estoy utilizando una espátula. Podría utilizar, por ejemplo, una tarjeta de crédito que no utilice, cualquier objeto que me permita esparcir muy bien lo que es toda la pasta sobre la plantilla. Una vez tengo la plantilla completamente cubierta, la levanto. Inmediatamente después se levanta antes de que la pasta empiece a secar. Y así es como se hace el stencil en relieve. Cuando se aplica un stencil sobre una superficie muy grande y hace falta mover la plantilla para terminar de hacer un dibujo, un patrón, como es este caso, es importante esperar a que la masilla o la pintura, si es el caso, seque un poco antes de volver a colocar la plantilla por encima, porque si no puede dañar el trabajo que se hizo previamente. Se espera hasta que esté lo bastante seca para que no se estropee y se termina de completar el patrón. Luego se espera a que se seque muy bien antes de pasar a la siguiente fase, que en este caso es la fase de la pintura. Para pintar la cómoda voy a utilizar dos tipos de pintura distintos y dos tonos distintos de cada una, pero yendo por partes. La primera pintura que voy a utilizar es Chalk Paint o pintura a la tiza y como habitualmente de la marca Vintage Paint. Voy a utilizar el tono negro o Black Velvet y un tono blanco. En este caso el blanco que utilizo es el tono Pearl Grey, que es un blanco con un subtono grisáceo, no es el blanco que solemos utilizar, que es como un blanco antiguo con un tono amarillento. Esto es un blanco más brillante. Estos dos tonos van a ser la base de mi acabado y con ellos voy a dar dos manos de pintura. Los voy a aplicar en forma de degradé, con el tono más oscuro abajo y el tono claro arriba. Y para hacer el efecto degradado necesito, aparte claro está de la pintura, 3 brochas o pinceles, uno por cada color y un tercero que servirá para mezclar los dos tonos. También os quiero comentar ya que en este caso no me preocupa que la transición entre los dos tonos sea perfecta, porque como veréis más adelante tampoco se va a ver demasiado. Voy a dar en total 2 manos de pintura con estos tonos hasta conseguir una cobertura perfecta. Considerar aquí que entre mano y mano de pintura es muy importante pasar con una lija fina, pero cuando se están haciendo degradados lo es más aún, porque el pasar con la lija fina va a ayudar a que los colores se mezclen y se integren aún mejor.
Y con la segunda mano de pintura bien seca es momento de introducir la otra pintura que os comenté. Va a ser lo que va a marcar la diferencia, va a dejar de ser una cómoda únicamente pintada con chalk paint o pintada con pintura a la tiza a algo más, algo nuevo y diferente. Voy a utilizar pintura acrílica nacarada o perlada. Estas pinturas son de la marca ID y voy a utilizar también dos tonos. Voy a utilizar el tono perla, que es un tono más clarito, y otro tono un poco más oscuro, que es el platino, y los voy a mezclar con la pintura a la tiza. El tono perla lo voy a mezclar con la pintura blanca, mientras que el tono platino voy a mezclarlo con la pintura negra. Con esto lo que voy a conseguir son dos tonos diferentes, con la misma base, pero con un brillo totalmente distinto. Va a tener un brillo muy bonito que va a depender además de la incidencia de la luz. De hecho, os comento ya que en el vídeo es un poquito difícil de apreciar esos matices, esos cambios de brillo, principalmente en los tonos claros, pero luego al final en las fotos veréis lo bonito que ha quedado. Suele pasar que los muebles son más bonitos al natural que en las fotos en los vídeos, y en este caso os aseguro que así va a ser, porque el brillo que le da esta pintura es realmente algo único y espectacular. Y como podéis observar, la forma de aplicación de la pintura sigue siendo exactamente la misma de antes, utilizando un pincel para cada color y un tercer pincel o brocha para mezclar los dos tonos donde se juntan. Como también ya os comenté, no tengo la necesidad de que la transición se vea perfecta, porque llevará algo más por encima, pero aún así voy a intentar que sea lo bastante trabajada para que visualmente sea bonita y para que no tenga marcas de brochazos. Para acentuar aún más el efecto del degradado, o sea, el claro y el oscuro, tanto en la parte inferior como en la parte de arriba, voy a dar una mano extra de pintura. En el caso de la zona inferior, voy a utilizar un pincel más pequeño y voy a dar una cuarta mano de pintura utilizando la mezcla de pintura negra con la pintura plateada. La voy a aplicar tanto sobre las patas como sobre la base de la cómoda. Y en la parte superior o en la parte clara voy a aplicar una mano, pero solo de pintura nacarada, la pintura en tono perla. La voy a aplicar utilizando en este caso un rodillo y la voy a dar tanto sobre la tapa como sobre los cajones que van en tono claro, los dos pequeños y el cajón del medio. Es una pena de verdad que en el vídeo no se llega a apreciar el tono perlado tan bonito que queda una vez se aplica la pintura. Espero a que la pintura se seque bien. En este caso la he dejado secando de un día para el otro, porque al ser una mezcla de pinturas no estaba bien segura de cuánto tiempo iba a tardar en secar y quería asegurarme de que estaba completamente seca antes de pasar al siguiente paso, a la siguiente etapa, que es la colocación de un transfer sobre la pintura. Voy a utilizar este transfer de Redesign que se llama Dark Floral y que va a combinar muy bien con los tonos que tengo de base. Este es un transfer grande, que sepáis que los hay de varios tamaños, los hay pequeños, medianos, grandes y maxi. Este es un grande que viene dividido en 3 hojas y se puede colocar tal cual viene el dibujo, consiguiendo este patrón, o se pueden recortar las flores para hacer una composición distinta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a elegir parte de las flores para crear una composición floral que va a ser colocada únicamente en la parte inferior de la cómoda, o sea, en la parte oscura. La colocación de un transfer es bastante fácil y sencilla. Lo primero de todo, hay que decidir la ubicación, donde va a ir colocado el dibujo. Una vez se tiene claro, solo hay que despegar lo que es el papel protector y colocar el dibujo sobre la superficie elegida. Una vez se coloca el dibujo, ya el transfer se puede pegar, entonces hay que tener cuidado porque hay algunos que tienen más pegamento que otros. Una vez se tiene claro dónde va a ir, es cuando se
coloca el transfer contra la superficie. Esto en principio no debería de ser suficiente para que el transfer se desprenda y se debería de poder más o menos recolocar. Pero bueno, lo ideal es colocarlo directamente donde queremos que vaya. Si es un transfer, por ejemplo, muy grande, lo podemos sujetar con un poco de cinta adhesiva para que no se mueva mientras lo estamos colocando. Lo que es la colocación en sí, como os comento, es bastante sencilla. Se utiliza un rascador. Dentro de cada transfer viene un rascador, que es una tablilla de madera y con ella se puede hacer. Y luego también hay una herramienta específica que es una especie de espátula de plástico que también sirve para el mismo efecto. Cualquiera de las dos vale. La idea es que se frote muy bien sobre el dibujo y al frotar se despega del plástico y se queda pegado a la superficie. Otro utensilio que es importante tener a mano, principalmente cuando el transfer se va a aplicar sobre una superficie que no es completamente lisa o que, como en este caso, tiene el hueco de los cajones, es un cúter afilado o un bisturí para cortar el espacio donde hay que cortar, en este caso en el espacio entre los dos cajones. Con el bisturí se corta con muchísima facilidad. Se puede hacer antes o después de aplicar el transfer. A mí personalmente me gusta hacerlo antes, cortar directamente el plástico, pero bueno, podría primero hacer la transferencia y después ya cortarlo. Las dos formas son correctas. Y después de tener colocada todas las transferencias sobre el mueble, es hora de pasar con esta esponja de lija, que también es de la misma marca que el transfer de Redesign with Prima y que sirve para eliminar un pequeño halo que a veces queda en los bordes del transfer. Este halo se suele notar principalmente en los tonos oscuros. Pasándolo con esta lija, pues el transfer queda completamente pegado y además los bordes quedan totalmente invisibles. La decoración de la parte exterior de la cómoda está prácticamente concluida, solo falta proteger y colocar los cerrajes en su sitio, así que nos vamos a centrar en los cajones y en el interior de los cajones. Para empezar, a lo lateral de los cajones le vamos a añadir también una decoración. En este caso la voy a aplicar utilizando un sello. Los sellos son también ellos muy fáciles de utilizar. Se aplica la pintura sobre la superficie. En este caso, a mí me gusta utilizar un rodillo porque es más fácil de aplicar y a continuación se estampa el dibujo en la superficie que se quiera, en este caso en el lateral del cajón. Así de fácil, mejor os lo enseño.
Como habéis podido observar, son muy fáciles de utilizar. La única dificultad puede estar en la presión necesaria para que quede estampado, pero a la que se utiliza un par de veces ya se le coge el truquillo. El sello también permite, por ejemplo, aplicar varios tonos a la vez. En este caso voy a preparar para el último cajón, que es el que tiene el degradado de negro a claro, y voy a hacer también esa especie de degradado en el lateral para que no quede todo blanco. Solo hay que aplicar la pintura pues de la misma forma que queremos que quede estampada. La renovación se acerca a su fin y lo que me queda por enseñaros son pasos sueltos que no siguen un orden estricto, así que mejor os los enseño tal cual los hice. Para continuar, os quiero enseñar lo que le hicimos a los herrajes. Recordar que vamos a mantener los herrajes originales, pero con una ligera modificación. Los vamos a pintar en plateado. El dorado quedaría muy bonito. La verdad que de hecho con limpiarlos podría ser suficiente, pero es cierto que la decoración de la estancia a donde va a ir colocada la cómoda nos pide que los detalles sean en plata. Así que vamos a pintar los herrajes en plateado. En este caso son solo los tiradores. Voy a utilizar pintura al alcohol, que me gusta mucho utilizarla porque se puede utilizar prácticamente sobre todas las superficies y queda con un brillo muy bonito. Antes de colocar los herrajes en su sitio, voy a terminar de proteger el trabajo. La pintura nacarada que he utilizado mezclada con la otra pintura ya tiene un efecto protector, pero aún así quiero reforzar la protección, sobre todo sobre el transfer. Para ello voy a utilizar cera. Normalmente utilizamos barniz, pero en este caso creo que la cera es más adecuada porque no va a alterar el brillo que hemos conseguido con la pintura nacarada. Así que voy a aplicar cera sobre toda la superficie y esta me va a servir también para proteger el sello del lateral de los cajones que, como recuerdo, solo tiene pintura. Al aplicarle cera, por un lado protegerá la pintura y por otro lado también va a facilitar que el cajón abra y cierre mejor. Recordar que estamos tratando con un mueble antiguo que no tiene guías, con lo cual el encerar los laterales de los cajones es un detalle importante para que funcionen perfectamente. Y ya después de aplicar la cera ya puedo volver a colocar los herrajes en su sitio. Son un poco complicados de poner porque quiero mantener también los tornillos originales y no sé si recordáis que me costó bastante quitarlos, así que ponerlos es igual de difícil. Pero con un poco de paciencia todo se consigue y además quedan espectaculares con este tono plateado. La verdad que nunca habíamos hecho unos herrajes en plateado y la verdad que me gusta bastante el resultado. Uno de los detalles que nos gusta siempre tener en cuenta es que después de colocar los herrajes, o bien sean los tiradores o las bisagras o lo que sea, es pintar los tornillos, porque normalmente los tornillos se quedan en otro tono. Mirad, aquí colocamos el cajón. Además, mirar qué bien entra y sale. El hecho de haberle encerado bien por fuera facilita que el cajón funcione perfectamente. Queda muy bonito. Siguiendo con los cajones, el interior está en madera. Lo podríamos dejar así porque la madera está bien conservada, pero creemos que este acabado pues se merece algo más. Así que vamos a forrar también el interior. Para ello vamos a utilizar este papel pintado tan bonito con un dibujo de damasco y unos tonos plateados que le van a ir perfectos.
Y por fin aquí os quiero enseñar la cómoda ya terminada. Ya os lo dije al inicio, para mí una de las renovaciones más bonitas que hemos hecho hasta la fecha. Me encanta el resultado, uno de esos muebles que si pudiera me lo quedaría seguro. Quiero enseñaros también el detalle del espejo, que no os lo habíamos enseñado antes para que el vídeo no fuera demasiado largo, pero el espejo lo hemos pintado con los mismos tonos que el resto del mueble. De hecho, aquí se aprecia mucho mejor los tonos nacarados o el tono perlado que tiene. En la cómoda no se aprecia tanto, la verdad que me da mucha rabia que no podáis apreciar bien en el vídeo los colores bonitos que tiene. Luego al final os dejo las fotos y en las fotos sí se puede apreciar mejor, pero os aseguro que el mueble está mucho más bonito visto en vivo que aquí, lo que se ve en la imagen. Y eso que en la imagen yo creo que se ve bastante bien. ¿Vosotros qué opináis? ¿Os gusta el resultado? ¿Hubierais hecho algo diferente? Comentaros también que como siempre en la descripción del vídeo podréis encontrar todos los productos que hemos utilizado para esta renovación. Y ya por último, para concluir, pediros que si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarnos vuestro like, que a nosotros nos hace muy felices y nos ayuda muchísimo. Y también recordar que si aún no lo habéis hecho, os podéis suscribir al canal, que todas las semanas subimos vídeos nuevos y nos vemos la semana que viene en una nueva renovación.